Dios. Guardándose el Señor. Primera de Corintios 3, 9 al 10. Primera de Corintios 2. Sí. Vamos a leer esos dos pasajes de la Escritura y luego seguimos con los demás. Primera de Corintios capítulo 3, 9 y 10 primero. La Escritura dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo edifica. Primera de Corintios capítulo 2, del 3 al 5, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, gracias que nos das la oportunidad de abrir las páginas de las Sagradas Escrituras. Señor amado, esperando que el Espíritu Santo nos hable, nos ministre la enseñanza que tú has separado para nosotros en este día y que podamos, oh Dios Todopoderoso, entender esta enseñanza, recibirla con humildad de corazón, asimilarla conforme el Espíritu Santo nos la da para retener en nuestras vidas estos principios de fe, Señor amado, que tú nos impartes. Te pedimos con toda confianza en el nombre todopoderoso del Señor Jesucristo, a quien damos toda gloria y honra ahora y siempre. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Gloria a Dios. Estamos hablando sobre la gracia y sus beneficios. La gracia y sus beneficios. Y hemos dicho varias veces que la gracia es simplemente esa decisión de Dios, la decisión de Dios salvarnos, la decisión de Dios perdonarnos, la decisión de Dios perdonar nuestros pecados para salvarnos, aplicando la justicia de Jesucristo a nuestras vidas. Eso es una decisión de la voluntad de Dios. Dios quiso hacerlo así. Y esa decisión de su voluntad se llama gracia. ¿Por qué gracia? Porque no lo merecíamos. Como no lo merecíamos, Él de todas formas lo hizo. Aplicó a nosotros la justicia de Jesucristo para poder salvarnos. Esa gracia trae consigo unos beneficios. En las veces pasadas hemos hablado de algunos de esos beneficios. Hoy yo quiero hablarles de el poder como beneficio de la gracia. Poder como un beneficio de la gracia. Pablo dice en 1 Corintios 2, yo estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, o sea, con psicología, con filosofía, con ideología. No. Sino que mi palabra y mi predicación fue a vosotros con demostración del Espíritu y de poder. Demostración del Espíritu y de poder. ¿Para qué? Para que la fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. En el poder de Dios. Ahora bien, Efesios capítulo 1, verso 15. Por esta causa también yo, habiendo oído vuestra fe en el Señor Jesucristo, Efesios 1, 15, y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros,
haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder, para que sepamos cuál es la super grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitando de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Cristo está sentado en lugares celestiales a la diestra del Padre, sobre todo principado, toda autoridad, todo poder, todo señorío y sobre todo nombre que se nombra. No hay un nombre sobre el nombre de Jesucristo. No hay poder sobre el poder de Jesucristo. No hay autoridad sobre la autoridad del Señor Jesucristo. No hay señorío sobre el señorío del Señor Jesucristo. Él es por encima de todo. No solo en este siglo, sino también en el venidero. Aleluya, qué bueno, gloria a Dios. Mire el versículo 22, hermanos, y trate de internalizar esto que dice el versículo 22, hacerlo parte suya. Versículo 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Cuando dice que sometió todas las cosas, es todas las cosas, hermanos. No es una cosa y otra, no. Todas las cosas las sujetó bajo sus pies. Principado, autoridad, poder, señorío, todo nombre que se nombra, enfermedad, ataques del enemigo, circunstancias, dolencias del alma, herida, lo que sea, lo sujetó bajo sus pies. Todo está bajo los pies de Cristo. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Quiere decir que Jesucristo está sobre todo, pero Jesucristo también nos ha sido dado a nosotros la iglesia como nuestra cabeza. Él es nuestra cabeza. La cabeza nuestra no es la religión ni ningún líder religioso tampoco. La cabeza nuestra se llama el Señor Jesucristo. Gloria a su nombre por los siglos de los siglos. Pero la lógica nos dice a nosotros, porque la fe tiene lógica. Hubo un tema que le hablamos precisamente de eso, la lógica de la fe. La lógica no es algo que meramente se siente. La lógica tiene fe. Para usar la lógica hay que usarla conforme a la lógica y al sentido común que nos muestra a nosotros la Sagrada Escritura, para que pueda ser fe. Ok, la lógica de la fe nos dice entonces a nosotros que si Él es la cabeza del cuerpo y el cuerpo es la iglesia y todas las cosas el Padre las sujetó bajo sus pies, ¿qué le dicta a usted la lógica? La iglesia es el cuerpo, ¿cierto o falso? Él es la cabeza, la iglesia es el cuerpo y todas las cosas están bajo sus pies. ¿Dónde están los pies? ¿En la cabeza o en el cuerpo? Hermano, usted no ha captado esto todavía. Santo Dios del cielo, aleluya. Mire, si nos quedamos aquí nada más, para que podamos salir de aquí entendiendo, nos quedamos ahí nada más. Mi cabeza está de aquí para arriba. De aquí para arriba. Esto no es la cabeza, este es el cráneo. De aquí para arriba está la cabeza. Por eso, bueno. Y de aquí para abajo está el cuerpo. Los pies están en el cuerpo. La Biblia dice, la palabra de Dios dice que Dios sujetó todas las
cosas bajo los pies de Cristo. ¿Cuál es la implicación de ese texto, hermanos? Que todo está bajo los pies de la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo. Santo. Bendito Dios. Entonces, eso no es un cuento de caminos. Eso no es una filosofía, una ideología. Eso es una revelación del Espíritu Santo que no se conocía, no se sabía, pero Dios se la reveló a Pablo. Y Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, la escribió. ¿Para qué? Para que nosotros sepamos. Los versículos anteriores lo dijimos, ¿verdad que sí? Para que nosotros, el versículo 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis. Aleluya, gloria a Dios. Hermano, nosotros tenemos que salir de aquí en esta tarde, en esta mañana, en este día, con ese conocimiento escritural sembrado en nuestro espíritu. Que salgamos de ahí profesando eso, sabiéndolo, aplicándolo a nuestro diario vivir. Todas las cosas Él las sujetó bajo los pies de la iglesia, la cual es su cuerpo. Ok. Versículo 23. La cual es su cuerpo. O sea, el versículo 22 dice, lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Qué dice de la iglesia? Hermano, mire el versículo 23. ¿Qué es lo que dice de la iglesia? ¿La iglesia es qué? La plenitud. La iglesia es la plenitud. Hermano, mire el texto. Mire el texto. Sometió, versículo 22, sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La palabra plenitud es la totalidad, la cualidad de pleno. ¿Cómo es que se ve a Jesucristo en el mundo? A través de la iglesia. No a través de la religión. La religión no tiene ese poder. La iglesia sí se le ha dado ese poder de expresar a Cristo, de manifestar a Jesucristo, de que cuando el mundo nos vea a nosotros, vean a Jesucristo. Aleluya. Qué bueno es el Señor. Hermanos, qué privilegio nos ha dado a nosotros el Señor. ¿Y por qué eso está ahí? Eso está ahí por lo que dice el versículo 18, para que sepáis cuál es la esperanza que Él nos ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Nosotros somos los santos. No somos de yeso, no somos de madera, no somos de cemento, no somos de barro. Somos de carne y hueso, los santos. Y el Espíritu Santo mora en nosotros, por eso somos santos. Porque Él mora en nosotros. Pero es para que nosotros sepamos lo que Él nos... las riquezas de la gloria que Él ha compartido con nosotros. ¿Sabe cuál es una de las otras razones por la cual eso está ahí? Tan claro, tan escueto, tan específico, tan transparente. Para que nosotros entendamos que nosotros debemos dejar ver a Jesucristo en nosotros.
Y por supuesto, queridos hermanos, comenzando conmigo, todos somos culpables de no cumplir con esa responsabilidad. Todos somos culpables de no dejar ver a Jesucristo en nosotros. ¿Sabe por qué? Vaya conmigo, por favor, a 1 Corintios 4. La palabra plenitud es como cuando usted habla de un diplomático. Un diplomático representa la plenitud de su nación. Por eso un diplomático no se puede tocar. Es más, los diplomáticos, aquí en Nueva York había un problema cuando Giuliani era el alcalde, que los diplomáticos rompían las leyes de tráfico y como si nada, y no se podía hacer nada, ni siquiera darle un ticket de tráfico. Y entonces la ciudad tenía un montón de miles y miles de dólares en violaciones de tráfico porque los diplomáticos, como saben que no se pueden tocar, pues violaban las leyes. Hasta que Giuliani se amarró bien los pantalones y aquí todo el mundo va a pagar, aquí todo el mundo va a pagar sus deudas. El Departamento de Estado habló con Giuliani porque... Pero siendo él un abogado, dijo, aquí los ciudadanos pagan sus violaciones. ¿Cómo viene otro que está representando a otra nación no va a pagar sus violaciones? ¿Qué es eso? Porque estamos hablando de la plenitud. Un diplomático representa la plenitud de su nación. De eso es lo que está hablando ahí Pablo, queridos hermanos. Nosotros somos la plenitud. El que nos toca a nosotros, toca a la niña de sus ojos. El que nos toca a nosotros, el que nos tira piedra a nosotros, está tirándole piedra al Señor Jesucristo. El que nos maldice a nosotros, está maldiciendo al Señor Jesucristo. El que nos desprecia a nosotros, está despreciando al Señor Jesucristo. Somos la plenitud. Aleluya. Hermanos, nosotros somos los representantes del Señor Jesucristo aquí en la tierra. No es ningún líder religioso, es todo creyente. Toda persona que ha recibido a Cristo como su Salvador personal, representa a Cristo aquí en la tierra. Como iglesia del Señor. Métate eso en su corazón. Porque eso tiene implicaciones también. Es un privilegio, pero todos los privilegios tienen implicaciones. Amén. 1 Corintios 4, 14. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto os ruego que me imitéis, dice el apóstol Pablo. Por esto mismo he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Mas algunos están envanecidos como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Muchos creyentes que estaban inclusive despreciando la autoridad apostólica del apóstol San Pablo y despreciando las enseñanzas del apóstol San Pablo y queriendo vivir como querían vivir. Fija, porque tenían poder, porque también ellos eran cristianos, lo mismo que le había pasado con el pueblo de Israel, las clases que hemos estado estudiando en la escuela bíblica, lo mismo que le pasaba al pueblo de Israel cuando murmuraban en contra de Moisés, pues así estaban esa iglesia en Corintio murmurando de Pablo, porque ellos se creían también igual, yo también soy cristiano, yo también tengo el poder, ¿por qué tengo que estar sujeto o obedeciendo las instrucciones y directrices de ese pelón? Entonces Pablo dice, perdón, yo iré pronto a vosotros si el Señor quiere y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de los cielos o el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Versículo 21 es el texto que yo quiero que prestemos atención, mucha atención.
¿qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? ¿Por qué Pablo dice eso ahí en ese versículo 21? Porque él está hablando de iré a vosotros y conoceré el poder de los que andan envanecidos, a ver quién verdaderamente tiene poder. Ahora, él les aclara algo a ellos. Él les aclara algo. Que él va a ir a ellos no de la misma forma en que ellos están envanecidos. Porque el envanecimiento de ellos es una expresión de su carne, de la vieja naturaleza, de la naturaleza humana caída. Pero él dice, pero yo no voy a ir a ustedes con vara. ¿Y de qué nos habla a nosotros la vara? ¿De qué estaba hecha la vara? De madera. ¿Y de qué nos habla la madera a nosotros en la Biblia? De la naturaleza humana. Humanidad. Entonces Pablo está diciendo, iré a vosotros con vara. O sea, iré a vosotros con mi naturaleza humana caída, con la carne, o iré a vosotros en el espíritu y en el poder, o con espíritu de amor y espíritu de mansedumbre. ¿Con cuál de las dos voy a ir? Entonces, en el versículo 21, él está hablando de la verdadera expresión de poder. ¿Cómo es que verdaderamente fluye el poder? ¿Cuáles son los medios y las vías por las cuales Dios usa en nosotros la iglesia su poder? Y dice, no la vara, sino amor y espíritu de mansedumbre. Y eso para nosotros es un beneficio porque el amor y la mansedumbre son expresiones de un hombre espiritual, de una mujer espiritual. Cuando usted lee los frutos o el fruto del Espíritu en Gálatas capítulo 5, usted va a ver en el fruto del Espíritu, usted va a ver de esas dos cositas, amor y mansedumbre. Dentro de otras cosas, pero esas dos cosas, esas dos expresiones como que trabajan juntas. ¿Por qué trabajan juntas? Si nosotros miramos a Moisés, la Biblia dice que Moisés era un hombre manso. Usted lee la Biblia y dice que Moisés era manso. Pero esa mansedumbre a Moisés como que no llegó a su máxima expresión cuando el enemigo le puso presión en uno de aquellos momentos cuando el pueblo le pidió agua. Y él, entonces él va a Dios y Dios le dice, ve al monte, sube al monte, llévate todo el pueblo y háblale a la peña. Háblale a la peña. Y Moisés estaba tan indignado con ese pueblo, estaba tan cansado de las mismas consecuencias, de las mismas expresiones, de las mismas prácticas, de la misma rebelión, de la misma desobediencia. Él estaba tan cansado que les habló fuerte, les habló amenazantemente, les habló. Y cuando subió al monte, no le habló a la peña, sino que tomó el garrote, la vara, tomó la vara y le pegó a la peña. Y Dios honró su palabra. Dios honró su palabra porque Dios siempre honra su palabra y salió agua de la peña, pero Moisés pagó las consecuencias porque Dios le dijo, ¿por qué tú no me creíste a mí? Hermanos queridos, un hombre que desde que salen de Egipto está viendo a Dios, le está creyendo a Dios, va donde Dios, Dios le dice y él le cree a Dios y se lo trae a Egipto. Va donde Dios, Dios le dice y se lo trae al pueblo. Va donde Dios y él le escucha y lo hace porque le cree a Dios. Mas sin embargo ahora Dios le dice, ¿por qué tú no me creíste? Porque la expresión y la vivencia del cristianismo y de la fe en base a las demandas o exigencias de nuestra naturaleza humana caída es igual a no creer. Es la misma cosa. Por eso Dios lo considera, hermano, cuando nosotros
los cristianos nos dejamos llevar por las emociones. Nos dejamos llevar meramente por la mente. Los primeros pensamientos que nos vienen, dejamos llevar. Y ejercitamos nuestra voluntad, nuestras decisiones para tomar decisiones en base a esos pensamientos que nos vienen a la mente sin consultar con el Señor o a las emociones. Eso es igual a incredulidad, aunque sea para ejercitarlo en el ministerio. Aunque sea un ejercicio ministerial, si el ejercicio ministerial procede de esas expresiones de nuestras emociones, nuestra mente, nuestra voluntad, sin consultar con el Señor, eso es igual a incredulidad. ¿Por qué no me creíste, Moisés? ¿Y por qué Dios le dijo a Moisés, ¿por qué tú no me creíste? Porque Dios no le dijo a Moisés que le pegara a la peña, le dijo que le hablara. Háblale a la peña. Hermanos, un hombre como Moisés no puede entrar a la tierra prometida después de tantos años, después de tanto trabajo, después de tanta lucha, después de tanto sacrificio, después de tanto negarse a sí mismo en tantas cosas. Ahora no puede entrar a la tierra prometida porque le pegó a la peña y no obedeció la palabra del Señor. Dios se lo dijo, porque tú no me creíste a mí, no vas a entrar. Ahora no vas a entrar a la tierra prometida. Un hombre como Elías, ya un profeta del Señor, llegan unos mensajeros del rey Acab, que era un bandido, que era un sinvergüenza, controlado por Jezabel, el demonio de Jezabel. Y aquellos 50, aquel grupo de 50, cuando encontraron a Elías, le preguntaron, ¿tú eres el varón de Dios? Y él dijo, si yo soy el varón de Dios, que descienda fuego del cielo y los consuma. Y descendió fuego del cielo y los consumió. Enviaron otro grupo de 50 y lo encontraron y le preguntaron a la ¿tú eres el varón de Dios? Y dijo, si yo soy el varón de Dios, que descienda fuego del cielo y los consuma. Y descendió fuego del cielo y los consumió. Mire lo que dice Pablo, hermanos. Mire lo que dice Pablo. Y yo no estoy señalando ni condenando a Elías. Estoy mostrando, estoy viendo simplemente una expresión que el Nuevo Testamento nos dice y nos arregla y nos da luz de cuál debe ser nuestra expresión. Allí hay un profeta de Dios. ¿Ya? Y como profeta de Dios, él abre el cielo y lo cierra. Que descienda fuego y consuma el holocausto. Y cayó fuego y consumió el holocausto. Es profeta de Dios. Si él pide fuego del cielo, va a descender fuego del cielo. Pero Pablo nos dice a nosotros que el espíritu del profeta esté sujeto al profeta. Y por supuesto, él menciona el profeta porque lo más común, los ministerios más comunes que se veían en ese tiempo era el apóstol y el profeta. Pero una vez que se desarrollan los otros 5 ministerios, ese texto se aplica a todos los 5 ministerios. El espíritu del pastor está sujeto al pastor. El espíritu del evangelista está sujeto al evangelista. El espíritu del maestro sujeto al maestro. El espíritu del apóstol sujeto al apóstol. El espíritu del profeta sujeto al apóstol. Quiere decir eso, que por meramente que yo tenga una autoridad de parte del Señor para ejercer un ministerio, eso no quiere decir que yo tengo que usar las emociones, simplemente mi mente y mi voluntad para ejercitar un ejercicio ministerial, porque hay unas directrices claras de parte de Dios a cómo yo debo ejercitar mi autoridad y mi poder. Que Elías no lo hizo porque, por supuesto, la dispensación era diferente y él no conocía de esto que yo estoy hablándole ahora a ustedes. ¿Están conmigo? Samuel, hermanos queridos, mire, Dios le dijo a Jeremías, si Samuel y Daniel se ponen delante de mí a pedir por este pueblo, no los voy a oír. Y tomó esos 2 hombres tremendos
como modelo. Si Samuel y Daniel, que yo siempre los escucho porque son verticales, pero si se pone delante de mí no los voy a escuchar. ¿Por qué? Porque eran hombres tremendos. Mas, sin embargo, Samuel cometió también sus errores en el ejercicio de su ministerio. David, el hombre conforme al corazón de Dios. David, que se inmortaliza su nombre en la persona del Señor Jesucristo, llamando a Jesucristo el Hijo de David. En Israel hay una bandera, la bandera de la nación. ¿Sabe cómo se llama esa bandera? La estrella de David. Mas, sin embargo, nosotros conocemos la vida de David, los muchos errores que él cometió. Y si lo miramos desde la perspectiva de hombre espiritual, las injusticias que cometió en el ejercicio de su poder. En el ejercicio de su poder. Quiere decir que todos ellos y otros más usaron la vara. Utilizaron la vara. Pablo recibe otras cosas. Pablo recibe el Evangelio. Pablo conocía a todos esos hombres, porque Pablo era un erudito en las Sagradas Escrituras. Quiere decir que conocía todas la historia, los procesos, las expresiones, las dimensiones, las dispensaciones, las conocía todas. Pero cuando Pablo acepta al Señor Jesucristo, entonces recibe la revelación del Evangelio. Y recibe cómo es que se es verdaderamente salvo, y no solamente cómo se es salvo, sino cómo se vive la salvación. ¿Qué es tener un ministerio de Dios y cómo se expresa y se ejercita ese ministerio del Señor? Por eso él dice aquí, ¿iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? El Señor Jesucristo le dijo a Juan y a Jacobo, su hermano. Él estaba en un lugar, el Señor Jesucristo estaba en un lugar, la gente no lo recibieron. No querían recibirlo ni creer. Y Jacobo y Juan le dijeron, Señor, ¿quiere que nosotros hagamos que descienda fuego del cielo y los consuma? El Señor le dijo una palabra, ustedes no saben de qué espíritu son. Aquel tipo de ministerio, tuvo su función y tuvo su dispensación, tuvo su momento y su razón de ser. Pero yo he venido a darle el Evangelio, yo soy la vida, yo no he venido a perder las almas, sino a salvarlas. Entonces, él dice, esa no es la forma ahora. En aquel tiempo tal vez Elías lo hizo, que descienda fuego del cielo y los consuma, pero ustedes no son de esa dimensión, ustedes son de otra dimensión. Son de la dimensión del amor y del espíritu de mansedumbre. ¿Por qué? Porque no hay nadie, ni hubo nadie, ni habrá nadie jamás que tuviera, que tenga o que tendrá jamás el amor que el Señor Jesucristo tiene. Nadie. Él es la encarnación del amor de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que dio. La encarnación del amor de Dios. Pero a la misma vez la palabra del Señor nos dice a nosotros, son palabras del Señor Jesucristo en la Sagrada Escritura. Él dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestra alma. Nadie más manso que el Señor Jesucristo. Nadie, absolutamente nadie. Más manso que el Señor Jesucristo. Hermanos, Él venció al que tenía el imperio de la muerte, a Satanás. Venció al enemigo de Dios, Satanás. Venció la muerte. Venció al pecado. Venció los demonios. Los demonios se postraban a sus pies a pedirle que tuviera misericordia de ellos, no lo echara fuera, como en el caso del Gadareno. Nadie tenía el poder, nadie tiene el poder que tuvo el Señor Jesucristo. Sin embargo, nadie tuvo la expresión de amor y mansedumbre que el Señor Jesucristo.
Él venció al enemigo simplemente con amor. Con amor venció al enemigo. Y por supuesto nosotros decimos, con amor. Así es la forma que se vencen los enemigos, con amor. Por supuesto, no me saque de contexto, ni malinterprete. Usted tiene un derecho de pedir protección para usted. Legal. Usted tiene un derecho legal de pedir protección. Usted tiene un derecho legal de protegerse. La ley le da a usted el derecho de usted protegerse y de usted proteger su propiedad y de usted proteger su familia. Es un derecho legal. Porque nadie, absolutamente nadie, tiene el derecho de quitarle el derecho que usted tiene a la vida, que es un don de Dios. Nadie tiene ese derecho. Usted tiene el derecho de protegerse. Desde el punto de vista de Dios y desde el punto de vista de la ley también. Pero nosotros no tenemos el derecho de mal usar el poder que Dios nos ha dado a nosotros. No nos olvidemos nosotros que nosotros somos el cuerpo de Cristo y que el poder del Señor Jesucristo sujetó todas las cosas, el poder de Dios sujetó todas las cosas bajo los pies de Cristo. El Padre sujetó todas las cosas bajo los pies de Cristo. Quiere decir que todas las cosas están bajo los pies de la iglesia, la cual es el cuerpo de Cristo. Pero nosotros no tenemos el derecho de mal usar el poder de Dios ni de mal representar la persona del Señor Jesucristo tampoco. Eso es lo que está diciendo Pablo en el versículo 21. ¿Iré a vosotros con vara o iré a vosotros con amor o espíritu de mansedumbre? Si alguien sabe del poder que nosotros tenemos, se llama el Señor Jesucristo. Él sabe el poder que Él nos ha dado a nosotros. Él conoce el poder que nos ha dado a nosotros. Porque Él nos lo dio. Él fue quien nos lo dio. Pero Él espera de nosotros que nosotros le representemos bien. Una vez yo salí me acompañó a un viaje a las misiones, un hermano, que Dios lo usaba tremendamente, ese hermano. Y en el counter de la línea aérea que nos atendieron en el aeropuerto, no sé qué fue lo que pasó, que ese hermano, porque sabía cómo Dios lo usaba, le habló en forma de juicio a la persona que estaba atendiendo por algo que pasó. Yo digo, wow. Después, cuando estuvimos a solas, yo me reuní con él y le dije, mira, por el mero hecho de que tú eres, que Dios te usa de la forma que Dios te usa, eso no quiere decir que tú tienes la autoridad de mal usar ni mal representar el nombre del Señor Jesucristo. Especialmente por una bobería como esa. Se supone que nosotros, la iglesia del Señor Jesucristo, representemos la persona de Jesús. Representemos el nombre de Jesucristo. ¿Cómo? Con amor y espíritu de mansedumbre. ¿Amor a quién? El mandamiento dice, amor a Dios sobre todas las cosas y amor a tu prójimo como a ti mismo. Mansedumbre, ¿por qué mansedumbre? Porque la naturaleza caída, la naturaleza humana caída en nosotros es muy propensa a salirse de las casillas. Especialmente los que tenemos este temperamento, como tengo yo el temperamento, somos muy propensos a salirnos, somos muy propensos a disparar y después preguntamos. Disparamos y después preguntamos. Y hay que aprender a preguntar primero antes de disparar. Y por supuesto, eso toma mucha fuerza.
Muchos procesos. A veces Dios, pues, como nos conoce, tiene que permitir ciertos procesos en nuestra vida para enseñarnos estas cosas. Para que la aprendamos. ¿Por qué? Porque nosotros representamos al Señor Jesucristo. Nosotros representamos al Señor Jesucristo. Nosotros no es aquel líder religioso que todos ustedes saben quién es que representa. No, nosotros somos los que representamos al Señor Jesucristo. Cada creyente lleno del Espíritu Santo representa al Señor Jesucristo. Entonces, en las expresiones que nosotros tenemos en el tiempo y en el espacio, con las relaciones que nosotros tenemos, el mundo debe conocer que nosotros somos hijos de Dios. Eso hay que aprenderlo. Sí, hay que aprenderlo, queridos hermanos. Eso se aprende. Sí, eso se aprende. Uno no nace con esa cosa, con esa habilidad. Uno no nace con esa expresión. Hay que aprenderlo. ¿Cómo lo aprendemos? El Espíritu Santo nos ha llenado de su presencia. El Espíritu Santo nos ha dado su palabra. Gloria a Dios. El Dios Todopoderoso nos ha dado su gracia para que a través de la gracia podamos expresar su poder. El poder es una expresión de la gracia de Dios. Cristo expresó el poder de Dios. Porque Cristo estaba lleno de gracia. Aleluya, de la gracia de Dios. Por eso el Señor Jesucristo lo maldecían y Él no respondía a maldición. Alguien no lo ha maldecido y usted no le ha dado deseo de maldecirlo doble. ¿No le ha dado ese deseo a usted? A mí sí me ha dado ese deseo. Y hasta que me doy cuenta, yo le he contado a usted algunas cosas que me han pasado a mí. Y no le puedo seguir contando porque se va a escandalizar, se va a quedar la iglesia sola. Dice que ese tipo de pastor. Pero lo que estoy hablando de ustedes es que yo soy consciente de cuál es mi lucha. Yo soy consciente de cuál es mi lucha. Yo soy consciente de lo que el Señor me ha dado. Yo soy consciente de cuál es mi responsabilidad. Y esto es un proceso de uno aprender a ser manso y humilde de corazón para hallar descanso en el alma. Para que el alma no me controle, para que el alma no me dicte, para que el alma no me manipule. Amor y mansedumbre, espíritu de mansedumbre. Nosotros somos los representantes del cielo, hermanos. No es la religión, somos nosotros la iglesia del Señor Jesucristo. Romanos capítulo 15. Verso 13 al 19, Pablo dice: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y de paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Romanos 15, del 13 al 19. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar, dice Pablo, para hacerlos recordar. Os he escrito con atrevimiento para hacerlos recordar. Noten la expresión que usa Pablo, recordar. ¿Por qué? Porque nos olvidamos. Nosotros nos olvidamos quiénes somos.Nosotros nos olvidamos lo que el Señor ha hecho con nosotros. A veces nos olvidamos, queridos hermanos, quiénes somos. Nos olvidamos que bajo nuestros pies, aleluya, están todas las cosas sujetas. Y nos olvidamos de esas cosas. Y yo quiero recordar, por la gracia de Dios que me fue dada para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, pero no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia a los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios y por el poder del Espíritu Santo, de tal manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico todo lo he llenado del Evangelio de Jesucristo. ¿Y cómo Pablo pudo conseguir eso?
Eso de que mencionan el versículo 18, el versículo 17, él dice, yo tengo de qué gloriarme en Cristo Jesús. Tengo de qué gloriarme en Cristo Jesús, a lo que Dios se refiere. Pero no lo hice. Por eso es que él dice, aprended de mí. Por eso es que Pablo puede decir, aprended de mí. Así como yo imito a Cristo, ustedes aprendan de mí, imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. ¿Y qué Pablo estaba, de lo que era que Pablo estaba imitando a Cristo? Amor y espíritu de mansedumbre. De lo mismo que nos está escribiendo. Amor y espíritu de mansedumbre. Porque Pablo conocía la ley y conocía el poder que Dios le había dado, pero no mal utilizó ni mal representó al Señor Jesucristo. Cuando él utilizó sus derechos, lo utilizó dentro de las posibilidades de honrar a Dios. Cuando lo sentenciaban a muerte, él dijo, un momentito, yo soy ciudadano romano, yo apelo a César, apeló a la ley, utilizó sus derechos en la ley. ¿Y eso fue de beneficio? Sí, fue de beneficio para el Evangelio, porque desde que salió lo llevaron hacia Roma, fue predicando el Evangelio. Y las cartas que nosotros recibimos precisamente en ese proceso. Entonces él nos habla a nosotros y nos recomienda. Él le dice a los de Corintio, iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre. ¿Cómo ustedes esperan que yo voy a ir a ustedes? No voy a utilizar la carne para ir donde ustedes. Estás hablando de la vara. No voy a utilizar las expresiones de la naturaleza humana caída para ir a tratar con esas situaciones. Voy a utilizar los frutos y el fruto del Espíritu Santo para bregar con esa situación. Porque el Espíritu Santo está en mí y el Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo está en mí, la autoridad del Espíritu Santo está en mí, la sabiduría del Espíritu Santo está en mí, la revelación del Espíritu Santo está en mí para bregar con esas situaciones. Porque si yo dejo que la vara sea la que dicte, puedo yo mismo ser eliminado. Como él dijo, para que la multitud de revelación no me desbalanceara desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne. Él dijo en otra ocasión, yo mismo sujeto esta carne, no vaya a ser que después de haber sido heraldo para muchos, yo venga a ser eliminado. Entonces no voy a ir a ustedes con vara, con la expresión de la naturaleza humana caída. Yo voy a dejar que sea el Espíritu Santo de Dios, el fruto del Espíritu, amor y espíritu de mansedumbre. Y lo que Pablo está diciendo es precisamente eso. Él es cuál debe ser la expresión del creyente en todas las dimensiones, en todas sus expresiones, en todas sus relaciones. Debe ser la expresión del fruto del Espíritu Santo en su vida. Porque somos los representantes del Señor Jesucristo. Nosotros somos los representantes del Señor Jesús. Y como representantes del Señor Jesucristo, nosotros no debemos permitir, nunca debemos permitir que sea la naturaleza humana caída en nosotros la que represente al Señor Jesucristo, sino la nueva criatura saturada con la palabra, con la unción, la presencia del Espíritu Santo. Esa debe ser quien represente al Señor Jesucristo y represente el nombre del Señor Jesucristo en todas nuestras expresiones, en todas nuestras dimensiones. Y por supuesto, eso se aplica a varias fases de nuestra vida. Porque nosotros vivimos una vida natural aquí en la tierra, ¿verdad que sí? Nosotros nos levantamos en la mañana y en esas 24 horas, ¿qué no hacemos nosotros? ¿Y a dónde nos vamos nosotros en esas 24 horas? ¿Verdad que sí? Desde el trabajo hasta la tienda, hasta el mall, hasta el manejando. ¿Ah? Cuando a veces uno está manejando y se le cruza a alguien en el camino, ¿cuál es la primera intención de la naturaleza humana de uno? Así mismo es. ¿Ah? ¿Verdad que sí? Hermano, pero hay que aprender. Si uno no aprende eso, o sea, uno tiene que hablarse a uno mismo para poder aprender y decirse a uno, yo soy quien soy, estoy ahora en la calle, estoy manejando.
Al menos eso es lo que yo hago. Yo no sé si usted lo hace, pero al menos eso es lo que yo hago. Y me hablo, hermanos, yo me hablo porque la forma de yo manejar es la pierna mía pesa como 1000 libras, hermanos queridos. Y siempre ha sido así. Entonces aquí fue más diferente. Yo le conté a ustedes una vez que a mí me dieron 3 boletas. A mí me dieron aquí, cuando yo vine aquí primero, 3 de 185, 200 y pico y el otro no sé cuánto. Madre del cielo y de la gloria. Un día yo le pregunté al oficial que me estaba dando la boleta, ¿cómo se puede cambiarlo? Aquí hay las mejores calles del mundo y aquí y uno no puede adelantarse en nada. ¿Cómo se puede cambiar eso aquí? Y me dijo, vaya al consejo municipal allá, ellos se reúnen los martes, allí te presenta su queja. ¿Me están entendiendo? ¿Cómo resolví eso yo? Poco a poco lo resolví. Porque me iba tanto boletas, hermanos queridos, son puntos y puntos y puntos. Yo dije, yo tengo poder de Dios. Es imposible que esta parte mía, de mi naturaleza humana, me controle a mí. Entonces yo tengo que representar. Y cada vez que estoy en la calle, me hablo. Esta ciudad tiene muchos ancianitos manejando. Esta ciudad tiene gente que no sabe manejar. Son las mejores calles de la nación, pero hay mucha gente que no sabe manejar. Y hay muchos irresponsables también en la calle. Aunque usted sea responsable, hay muchos irresponsables en la calle. Entonces yo me hablé a mí mismo, me hablo. Estoy en la calle y me hablo. ¿Para qué? Número 1, para evitarme otra boleta. Y segundo, para dar mejor representación del nombre de Jesucristo. Una vez venía, esto fue muchos años atrás, cuando estaban arreglando la Immokalee Road, y yo venía por la Immokalee Road a 65, lo que había era una vía nada más. Y yo venía tempranito en la mañana, estábamos en la otra iglesia a una reunión, tempranito, no había nadie en la calle, era una sola vía lo que había ¡boom! Venía de allá un policía y dio un U-turn y me paró. Y me dijo, ¿para dónde vas? Y yo le dije, voy para la iglesia, tengo una reunión ahora. No le dije otra cosa, le dije la verdad, voy para la iglesia, tengo una reunión. Me dijo, pero vas muy rápido. Muy rápido tiene que. Ok. Dame el ticket. Te fijas. Pero si uno no se habla a uno, hermanos queridos, si uno no se habla, porque a veces el Espíritu Santo le habla a uno y te va a hablar, te va a corregir fuerte, como me ha pasado a mí. Me ha pasado a mí, el Espíritu Santo me ha hablado y me ha dicho, qué bonito está eso, ¿verdad? Y es simplemente cuestión de uno sujetar cómo uno es, el temperamento de uno, el carácter de uno, sujetarlo a la Escritura y al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo lo canalice. Él no te lo va a quitar, pero lo puede canalizar para usarlo para su gloria y su honra, que es lo que Dios ha hecho en mi vida. Fija, como en amor y en espíritu de mansedumbre. Porque somos el cuerpo de Jesucristo. Y Él sujetó todas las cosas debajo de nuestros pies. Debajo de nuestros pies. Si nosotros no mantenemos todas las cosas debajo de nuestros pies, se salen. Se salen. Se sale el dominio, se sale la autoridad, se sale la potencia, se sale el demonio, se sale debajo de nuestros pies, hermanos queridos. Si nosotros no utilizamos el amor, la mansedumbre y el fruto del Espíritu Santo como expresión de vivencia en la vida natural, se salen, lo que está debajo de nuestros pies se sale y después nos señalan, se sale y después nos condena, se sale y después nos injuria, se sale y después nos juzga, se sale y después nos maldice. Entonces nosotros tenemos que ser conscientes. Es lo que dijo el apóstol San Pablo. Porque el poder es una expresión y un beneficio de la gracia. El poder es un beneficio de la gracia. Lo que pasa es que ese poder
que es un beneficio de la gracia, hay que utilizarlo dentro del fruto del Espíritu, dentro de la revelación de la Escritura, dentro de la sabiduría de la Escritura, dentro de la guianza del Espíritu Santo, dentro de la vida espiritual, dentro de la forma en que vive el hombre espiritual y la mujer espiritual. Así es que usar ese poder. De lo contrario, hermanos queridos, nosotros vamos a estar viviendo la vida natural conforme a como nos dicta esta naturaleza humana que es caída. Y eso no va a honrar al Señor. Nunca ha honrado a Dios, nunca lo va a honrar. Y por supuesto, yo le estoy hablando a ustedes como persona, como un creyente que yo sé cuáles son las luchas de ustedes como creyentes y me identifico con ustedes porque yo también tengo las mismas luchas. Pero ¿podemos nosotros vencer? Sí. ¿Podemos crecer? Sí. ¿Podemos mejorar? Sí. Aleluya. ¿Podemos desarrollarnos? Sí. ¿La fe nuestra se puede desarrollar? Sí. ¿La fe nuestra puede crecer? Sí. ¿La relación con Cristo puede crecer? Sí. ¿Podemos parecernos al Señor Jesucristo cada día? Sí. ¿Podemos mejorar cada día? Sí. Porque esa es la voluntad de Dios, que crezcamos y mejoremos. Pero yo tengo que estar dispuesto. Si yo no estoy dispuesto a hacerlo, si yo no estoy dispuesto a mejorar, no estoy dispuesto a crecer, no va a suceder. Me voy a olvidar que soy parte del cuerpo y que todas las cosas están sujetas debajo de mis pies. Me voy a olvidar de eso. Y si me olvido de eso, esas cosas que están debajo de los pies se salen. Porque estamos hablando de poderíos, de señoríos, de dominios. Eso es lo que dijo Pablo, dominios. Si me olvido, se salen ese poderío y esos dominios se salen y se convierten, en vez de estar sujetos, se convierten en mis enemigos a atacarme a mí. Es simplemente cuestión de aprendizaje. Porque la fe es lógica, hermanos queridos. La fe no es emocional, la fe es lógica. ¿Qué dice la Biblia? Bueno, si esto es lo que dice la Biblia, esto es lo que va a pasar. Lógica. No es emoción. Porque nosotros no somos una religión, nosotros somos el pueblo de Dios. Nosotros tenemos una relación con Jesucristo. Y en base a esa relación es que obra nuestra fe. No en base a emoción, sino relación. Donde podemos conocer al Señor, conocerlo y crecer en ese conocimiento y mejorar cada día mejorar, queridos hermanos. Eso es lo que Dios quiere. Amor y espíritu de mansedumbre. Y lo que está hablando Pablo simplemente son la expresión del fruto del espíritu en nosotros. Poder como un beneficio de la gracia. Gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria al Señor, hermanos? Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Por tu gracia bendita, me das la oportunidad, como a todos mis hermanos, de conocer al Señor Jesucristo, al Espíritu Santo. Padre, de conocerte a ti a través de tu palabra y de la disposición mía de negarme a mí mismo para que Cristo reine, para que Cristo gobierne en mí. Dios Todopoderoso, nos presentamos delante de ti entendiendo que sin ti nada podremos hacer. Sabemos qué es lo que tú hiciste con Jesucristo. Lo sentaste a tu diestra sobre todo principado, potestad y dominio. Sujetaste todas las cosas bajo sus pies. Pero a Él lo diste por cabeza nuestra y a nosotros nos hiciste su cuerpo. Ayúdanos, Altísimo Dios, a no olvidarnos de esa gran verdad.
que nuestro diario vivir y nuestras vivencias diarias sean en base a esa gran verdad, que somos el cuerpo de Cristo, que Él es nuestra cabeza, que todas las cosas están sujetas bajo nuestros pies, pero que tenemos que vivir esta relación en base al fruto del Espíritu Santo. Amor, mansedumbre, templanza. Aleluya. Ayúdanos, Dios Todopoderoso, a no olvidarnos. No olvidarnos. Ayúdanos a cerrar nuestros oídos al siglo y a las formas que el siglo está utilizando en este tiempo para engañar inclusive a tus hijos. Hablándoles de poder, de autoridad, de libertad, que no saben ellos, que no tienen ni entienden. Y ayúdanos como tus hijos a reconocer verdaderamente cuál es el poder que nosotros tenemos y cómo utilizarlo para que tú recibas gloria, tú recibas honra y nosotros recibamos el mayor beneficio de esta expresión de tu gracia en nuestras vidas. Aleluya. Solo sabemos que no podemos. Nos hablas y nos ministras, Altísimo Dios, por tu deseo que tienes de que nosotros crezcamos y participemos de las más altas dimensiones de esta relación nuestra. Aleluya. Las más altas expresiones de esta relación nuestra con el Señor Jesucristo. Padre de gloria y de misericordia, con confianza te pedimos que los que nos escuchan, que los que nos miran a través de este medio puedan entender que si son hijos de Dios, son parte del cuerpo, y si son parte del cuerpo, todas las cosas están sujetas bajo sus pies, pero que tienen que utilizar los medios que tú has establecido para utilizar el poder. Y esas son el fruto del Espíritu y no la expresión de la vara o la naturaleza humana caída. Que cada uno decida en su corazón consagrarse a ti, consagrarse a tu palabra, consagrarse a la obediencia a tu palabra, consagrarse a obedecerte, a buscarte, a honrarte, a tenerte presente en toda situación. Con confianza, Señor. Aleluya. Con confianza pedimos, buen Dios Todopoderoso. En el nombre de Jesucristo, y gracias por la administración de tu gracia, de tu poder a nuestras vidas. Gracias por la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones, nuestras vidas. Gracias, Padre de gloria y de misericordia, por tu voluntad hecha en nosotros y con nosotros. Por la victoria que tú nos das. La salud integral que nos das. Simplemente porque Cristo venció. Venció para que tú pudieras expresar tu gracia a nuestro favor. En el nombre que es sobre todo nombre, Padre. En el nombre que es sobre todo nombre. El nombre del Señor Jesucristo, buen Dios, te pedimos. Y te agradecemos profundamente al escucharnos y contestarnos conforme a tu deseo, a tu diseño, a tu designio, conforme a tu santa voluntad. Por Cristo Jesús, nuestro Rey, ahora y siempre, buen Dios. Amén y amén.